Veamos ahora la manera de cómo determinamos la aceleración cuando un móvil presenta un movimiento en dos dimensiones. Nuevamente, tenemos el caso de un móvil que se desplaza siguiendo una trayectoria curva sobre el plano XY. Pasa de la posición A a la posición B, presentando en A la velocidad v sub A y en B la velocidad v sub B. Pues bien, definamos primero la aceleración media. La aceleración media entre las posiciones A y B estaría dada por la variación de la velocidad delta de B entre el intervalo del tiempo delta de t. Así, la velocidad en la posición A es v sub A, indicada con el vector de color rojo, y en el punto B, en la posición B, la velocidad está indicada por nuevamente otro vector de color rojo, v sub B. A continuación, trasladamos las velocidades de modo que sus orígenes coincidan, y así podemos establecer que delta de B no es otra cosa que la diferencia de los vectores de color rojo, v sub B menos v sub A. Así, la aceleración media entre las posiciones A y B queda definida como la diferencia de las velocidades v sub B menos v sub A dividido entre los instantes tb menos ta. A continuación, definamos la aceleración instantánea, digamos que en cualquiera de los puntos, en este caso en el punto A. Lo que haremos es apelar a las definiciones de límites. Así diremos que la aceleración instantánea en la posición A viene dado por el límite de la aceleración media entre A y B cuando delta de t tiende a 0. Y sustituyendo la ecuación que define a la aceleración media como delta de B entre delta de t, diremos que la aceleración instantánea es el límite de delta de B entre delta de t cuando delta de t tiende a 0. No es otra cosa esto que la derivada. Y así diremos que la aceleración instantánea también viene dada por la derivada de la velocidad. Si la velocidad tiene dos componentes, Bx y By, lo que debemos hacer es derivar cada una de las componentes. Y así logramos establecer que la aceleración instantánea tiene también dos componentes, Ax en el eje X y Ay en el eje Y. Nuevamente, como lo dijimos antes para la velocidad, ¿será posible determinar la aceleración Ax, la componente en el eje X de la aceleración, si antes conocemos la función que nos permite dar la velocidad Bx en función del tiempo? Así, será posible decir que la aceleración Ax es igual a la derivada de Bx respecto del tiempo. Lo mismo diremos para la componente Ay de la aceleración. Esta componente se podrá determinar a partir de la derivada de la velocidad en el eje Y respecto del tiempo, por lo cual se necesita saber antes cuál es la función del tiempo que nos permite determinar a la componente de la velocidad v sub y. Observemos que en cada punto de la trayectoria, la aceleración instantánea siempre apunta hacia el interior de la curva. Esto no es otra cosa que la consecuencia que delta de B apunta también hacia el interior de la curva. Veamos en el punto A. En el punto A, la aceleración en ese lugar A sub A apunta hacia el interior de la curva. Lo mismo en el punto B. El vector aceleración, si bien tiene una nueva dirección, también apunta hacia el interior de la curva. Por otro lado, en cada punto A y B se observa que tanto la velocidad como la aceleración en esos puntos forman un ángulo θ. Lo que debemos decir al respecto es lo siguiente. Cuando el ángulo θ, formado por la velocidad y la aceleración, es un ángulo agudo, el movimiento en ese lugar es acelerado. Pero si el ángulo fuera obtuso, el movimiento en ese lugar es desacelerado. Pero si el ángulo θ, que forma la velocidad con la aceleración, es de 90 grados, diremos que en ese punto la aceleración no modifica la magnitud de la velocidad, pero sí su dirección.
Analicemos ahora un movimiento en dos dimensiones que experimenta aceleración constante. Para ello nos vamos a plantear el problema conociendo determinados datos en la condición inicial, es decir, cuando t vale 0. Así, por ejemplo, la posición inicial es conocida. La posición del móvil viene dado por la posición RO, posición inicial, el mismo que tiene por componentes XO y Y sub O. La velocidad inicial en la posición inicial estaría dada por las componentes VOX y VOY. Finalmente, la aceleración constante que experimenta el móvil tiene también dos componentes, AX y AY. Pues bien, a partir de esta información, decidimos determinar la ecuación general de la velocidad del móvil con aceleración constante. Para ello utilizaremos la ecuación recientemente establecida, la que establece que la aceleración viene dada por la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Si despejamos el diferencial de velocidad, esta sería igual a la aceleración multiplicada por el diferencial del tiempo. Si integramos en ambos lados, en el primer miembro, desde la velocidad v sub o hasta la velocidad final v, y en el segundo miembro desde 0 hasta t, llegaríamos a que en el primer miembro tendríamos la velocidad final v menos la velocidad inicial v sub o, y en el segundo miembro la aceleración por el tiempo. Despejando la velocidad final v, llegamos a esta conclusión. La velocidad v vectorialmente es igual a la velocidad inicial v sub o vectorialmente más el vector aceleración a multiplicado por el tiempo. Obsérvese que esta es una ecuación muy semejante a la ecuación que deducimos para el movimiento rectilíneo uniformemente variado, donde también, como se sabe, la aceleración del móvil es constante. Si a continuación sustituimos cada término vectorial por sus correspondientes pares ordenados, tendríamos que multiplicar en el último término las componentes de la aceleración AX y AY por el tiempo t que se encuentra fuera del par ordenado. Así tendríamos entonces otra vez tres términos donde en el segundo miembro se tiene una suma de pares ordenados. Al efectuar esta suma, encontramos que en el primer miembro el par ordenado es Bx y By, y en el segundo miembro tenemos un par ordenado cuya primera componente es Box más Axt y la segunda componente es Boy más Ayt. Pares ordenados son iguales, entonces se debe cumplir que las primeras componentes también lo deben ser, y así logramos establecer que la velocidad final en el eje X, Bx, es igual a la velocidad inicial Box más la aceleración Ax multiplicado por el tiempo. Y del mismo modo, las segundas componentes también deben ser iguales, de manera que la velocidad final en el eje Y resultaría ser igual a la velocidad inicial en el eje Y más la aceleración en el eje Y multiplicado por el tiempo. Ambas ecuaciones revelan una misma estructura. Ahora determinaremos la ecuación para la posición del móvil en un movimiento bidimensional. Partiremos de esta ecuación. Como sabemos, la velocidad vectorialmente viene dada por la derivada del vector posición respecto del tiempo. Si despejamos el diferencial del vector posición, r es igual a el vector velocidad por el diferencial del tiempo. Si integramos en ambos miembros, en el primero desde RO hasta R, encontramos que será útil sustituir a la velocidad encontrada en los pasos anteriores para que podamos hacer la siguiente integración. En el primer miembro obtenemos R menos RO vectorialmente, y en el segundo miembro la integral de 0 a t de la velocidad inicial VO más la aceleración A por el tiempo t, multiplicado por el diferencial del tiempo. Si procedemos a efectuar la integración, obtenemos esta expresión, y desde aquí despejamos el vector posición final R y establecemos que el vector posición final R
en un movimiento con aceleración constante viene dado por el vector posición RO más el vector velocidad inicial VO por el tiempo t más un medio del vector aceleración A por el tiempo elevado al cuadrado. Nuevamente, les hago recordar que esta ecuación tiene la misma estructura de la posición en un movimiento rectilíneo uniformemente variado que, como recuerdan, tiene una aceleración también constante. Si a continuación sustituimos cada término por sus respectivas componentes, es decir, por sus pares ordenados, tendríamos la ecuación mostrada. Si efectuamos las operaciones indicadas en el último de los términos, de un medio, paréntesis ax, ay, paréntesis t cuadrado, encontraríamos esta expresión. Y así, al efectuar la suma de los pares ordenados del segundo miembro, obtenemos que el primer miembro es el par ordenado XY y el segundo miembro es un par ordenado que tiene tres términos que definen a cada uno de sus miembros. De esta manera podemos hacer esta comparación. X, el primer componente del par ordenado del primer miembro, debe ser igual al primer componente del par ordenado del segundo miembro. Y entonces establecemos que la posición final X en un movimiento bidimensional está dado por la posición inicial XO más la velocidad inicial VOX por el tiempo t más un medio de la aceleración en el eje X por el tiempo al cuadrado. Del mismo modo podemos establecer la igualdad de las segundas componentes de estos pares ordenados y estableceremos que la posición final Y viene dado por la posición inicial YO más la velocidad inicial en el eje Y por el tiempo más un medio de la aceleración en el eje Y por el tiempo al cuadrado. A la ecuación indicada como 3 asteriscos la llamaremos en adelante ecuación general del movimiento bidimensional con aceleración constante. Esperando que esta explicación haya sido de su completa comprensión, los invitamos a revisar los problemas resueltos que tenemos de este tema.
Si los